Muy buenas a todos y bienvenidos al curso de Máxima. En la sesión de hoy vamos a ver funciones. Las funciones no son más que trozos de código que vamos a darles un nombre y eso nos va a permitir poder reutilizarlas tantas veces como queramos sin tener que volver a escribir el mismo código. Las funciones son una pieza fundamental en cualquier lenguaje de programación, ya que nos permitirá no tener que reinventar la rueda cada vez que queramos hacer algo y poder sacarle el máximo partido a nuestro código. ¿Qué estructura tiene una función? Pues una función, a la hora de ser llamada, de ser invocada, tiene una estructura muy simple y es su nombre y su parámetro o parámetros si tiene, ¿vale? No es obligatorio que tenga parámetros una función. Como ejemplo, ya hemos utilizado la función float. La función float tiene nombre float y como parámetros recibe un número. Pues 4 partido entre 3. Y lo que hace la función float es mostrarnos el 4 dividido entre 3, en este caso, en lugar de como una división, como un número decimal, ¿vale? El nombre de la función es float y en este caso recibe un parámetro que es 4 división 3. Otra función que conocemos es la función raíz cuadrada, sqrt4, y lo mismo, nos realiza la raíz cuadrada del número que pongamos dentro. Esto que hemos visto son funciones que ya existen en Máxima. Por ejemplo, en Máxima existe la función abs que nos devuelve el valor absoluto de algo. Si pongo 5 nos devolverá 5. Si pongo menos 15 nos devolverá 15, el valor absoluto de 15. Como hemos visto, estas funciones solo reciben un parámetro, pero una función puede recibir más de un parámetro, como es el ejemplo de la función concat, que también la hemos utilizado. La función concat puede recibir un string, 2, 3 o los que haga falta, tantos parámetros como quiera. Asimismo, y como veremos más adelante, también podemos hacer funciones que no requieran ningún parámetro. Máxima por defecto, que yo sepa hasta ahora mismo, no hay ninguna de ejemplo, pero bueno, de momento me creéis y ya está. Pero aquí estamos para crear nuestras propias funciones, no para reaprovechar las que ya existen en Máxima. Entonces, vamos a ello, vamos a crear nuestra propia función. En Máxima hay dos formas de crear funciones. Una que son lo que llamaremos funciones inline o en línea y otras que son las que denominaremos funciones de bloque o blocks. ¿Vale? Estas segundas funciones, las de bloque, las veremos en el siguiente vídeo porque son un poco más complejas y para dividir el vídeo. Y ahora nos vamos a centrar en las funciones de una sola línea. Entonces, como modo de ejemplo, vamos a crear una función que, dado un radio, nos calcule el área de un círculo. ¿De acuerdo? Porque puede ser una operación que por cualquier motivo vamos a querer hacer muchas veces. Y para no tener que estar haciendo todo el rato pi por r al cuadrado, pi por r al cuadrado todo el rato, pues nos creamos una función y la vamos a llamar siempre que queramos calcular el área de un círculo. Máxima de por defecto nos ofrece esta función, así que vamos a crearla nosotros. ¿Cómo creamos una función? Pues lo primero que vamos a hacer va a ser definirle el nombre. Los nombres de las funciones han de ser tan descriptivos como sean posibles. No me hagáis, por ejemplo, área círculo, pues AC. No, escribimos área círculo. Y siempre intentaremos seguir el camel case, ¿de acuerdo? En el nombre de la función no podemos utilizar espacios y por favor tampoco me pongáis acentos, ni ñes, ni caracteres extraños. Intentemos limitarnos en las letras de la A a la Z, excluyendo la ñ, y del 0 al 9, ¿de acuerdo? Y en camel case, como he comentado, ahora que haya un cambio de palabra, en lugar de poner un espacio, pondremos la siguiente letra en mayúscula y así será legible. Pues una vez tenemos el nombre del método que queremos realizar, lo siguiente es poner los paréntesis y dentro vamos a definir las variables que queramos tener de entrada. Pues en este caso, el radio, ¿de acuerdo? Esto que he definido aquí es la variable de entrada, ¿vale? Ya veremos luego cómo se utiliza. Ahora, para decirle a Máxima que esto que estamos definiendo es una función, utilizaremos el símbolo igual. ¿Vale? Con el igual estaremos indicándole, oye, esto es una función y lo que te voy a poner a la derecha es lo que has de hacer cuando alguien llama esta función. En este caso en concreto, como queremos calcular el área del círculo, vamos a hacer pi por el radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio? Pues es la variable que tiene de entrada mi función. Es este radio, ¿vale? Esta es la variable que yo podré utilizar dentro. De forma que yo haré pi multiplicado por el radio multiplicado por el radio. Hay funciones para hacer el cuadrado, pero de momento haré esto un poquito para que quede más claro y no liarnos con otras funciones, ¿de acuerdo? Una vez escrito mi función, le doy al control espacio y ahora la función ha sido definida. Si yo ahora escribo functions,
veremos que me dice que existe una función que se llama área círculo que recibe como parámetro un radio. La función functions es la análoga a la función values que habíamos utilizado en el vídeos anteriores para ver las variables que hay creadas. Entonces, ahora que ya tenemos la función área círculo creada, como hemos visto que es nombre de la función, parámetro o parámetros de entrada, operador que indica máxima, estoy creando una función, y aquí al lado lo que quiero que haga, pudiendo utilizar las variables que se han creado, que han entrado, pues voy a llamar la función. Por ejemplo, área círculo, pues no sé, el área círculo del radio 23. Pues me dice que el área círculo del radio 23 es 529 pi. O para hacerlo algo más sencillo, 2, ¿vale? El círculo de 2 es 4 pi. Si quiero que me diga el resultado exacto y no el pi, pues escribo el número y ya tendré el resultado exacto del área del círculo. Este es un ejemplo de una función, como he dicho, inline, ¿vale? ¿Por qué en línea? Porque lo que hace la función tiene únicamente una línea, ¿de acuerdo? Ahora, para que el concepto quede un poco más claro, vamos a hacer un par de funciones más. Una sin parámetros, para que veáis una función sin parámetros, y una con dos parámetros. Por ejemplo, una sin parámetros puede ser la función, un poco absurda, pero esto es nivel didáctica. Dime 3, sin parámetros. Y lo que hago es simplemente 3. ¿Vale? Ahora si miro functions, ya tengo las dos funciones, y si llamo la función dime 3, me dirá 3, ¿vale? Es una función muy absurda, pero bueno, a nivel didáctico, que se entienda. Y finalmente vamos a crear una función con dos parámetros, por ejemplo, área cilindro, donde recibamos el radio y la altura. En este caso, el área de un cilindro, como sabemos, es el área de la base, que sería pi por el radio por la altura. Punto y coma. Y ahora sí, esto se me equivoco, ¿vale? Lo mismo, si voy a functions, veré que existen las funciones definidas. Y si voy a área cilindro y le paso 2, 5, pues me sale el área de este cilindro, que es 20 pi. ¿De acuerdo? Vale, ¿qué quiero que quede claro de esto? 1. ¿Qué es una función? Quiero que quede claro, que creo que ya lo hemos entendido, o espero que lo hayáis entendido, que es una porción de código reutilizable a la cual le ponemos un nombre. 2. Una función puede recibir parámetros que se utilizan en el interior como si fueran variables. ¿De acuerdo? Y 3. Que esto es una función inline, que existen otro tipo de funciones que son de tipo bloque, que veremos en el siguiente vídeo. ¿De acuerdo? Haremos un hincapié en el punto de las variables estas. Estos son variables internas, es decir, cuando yo pongo el 2 aquí, este 2 es enviado como radio aquí dentro, ¿vale? Y esta variable radio solo existe durante el momento de ejecución, ¿de acuerdo? Es decir, yo pongo values y el radio aquí no existe. No es diferente, es diferente a si yo asigno una variable radio, que le llamo 4, y ahora yo aquí también puedo hacer, por ejemplo, pi por radio, ¿de acuerdo? Porque acabo de definir radio como 4 y quiero calcular el área de un círculo de radio 4 y me sale 16 pi. Pero si yo ahora llamo a área círculo y le pongo 2, cilindro, perdón, no, círculo, y le pongo 2, me sale 4 pi. Y radio sigue valiendo 4, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque el área círculo, esta variable radio, se llame radio y la que yo he creado en la sesión de máxima actual también se llame radio, ¿vale? No entran en conflicto. Esto es una variable que yo he creado en mi sesión de máxima que se llama radio y que si ahora yo voy a values me sale. Y esto es una variable también llamada radio, pero que yo utilizo como referencia interna a la hora de crear la función, ¿vale? Esto puede ser un poco lioso al principio y más lioso será ahora cuando vayamos a ver las funciones de tipo bloque. Pero quedaros con esta idea importante, ¿de acuerdo? Que cuando yo creo una función, el nombre que pongo aquí a las variables que entro son variables que existirán únicamente durante el ciclo de vida, por decirlo de algún modo, de la ejecución de la función, pero que nunca entrarán en conflicto ni van a sobreescribir las variables que yo tengo definidas a nivel global dentro de la sesión de máxima. Pues bueno, con esto finalizo este primer vídeo de funciones.
por favor, trabajarlas un poquito, entender bien cómo funciona, haced algunas funciones, aunque sean funciones absurdas, pues función suma, y hago que sume dos números, valor A, valor B, ¿vale? Y la función es A más B. Ay, perdón. Es valor A más valor B. ¿Vale? Haced funciones así chorras, pero practicar las funciones, ver cómo se crean, llamarlas, ¿vale? Interactuar un poco. Y nos vemos ya en el siguiente vídeo donde trabajaremos de funciones de bloque, que son funciones más complejas y bueno, que podremos sacarle muchísimo más jugo. Hasta luego.